Bien amigos, gracias por continuar con su espacio Panorama Semanal. A propósito del informe de la Oficina de Supervisión del Gobierno de Estados Unidos de que el 60% de los fraudes que se cometen fuera de ese territorio con la intención de obtener una visa, y en el que se refleja que República Dominicana es el segundo país donde mayor cantidad de fraudes se cometen con esa intención. Por eso tenemos hoy como invitada a la doctora Milagro Mejía, quien es experta en asuntos migratorios en el ámbito americano. Buenos días, doctora. Buenos días, Miguel, Ariel. Doctora, ¿a qué se debe que República Dominicana ocupe el segundo lugar en estos asuntos y cuáles son las causas más frecuentes que se utilizan? Todos conocemos la parte que tiene que ver con los peloteros, pero queremos saber qué otro tipo de artimaña, si se puede decir, utilizan los dominicanos con el fin de obtener una visa norteamericana. Sí, así es, Miguel. Situaron a Santo Domingo, a República Dominicana, entre los 10 países que más fraude cometen a nivel de visas, residencia, matrimonios falsos y también personas que son engañadas. Entonces, en otra información, también en segundo lugar, es realmente lamentable porque siendo un país pequeño, que es, diría yo, vergonzoso, pero se debe en muchas ocasiones a falta de orientación, personas que no saben las consecuencias que traen un documento falso en una embajada, en un consulado. El matrimonio falso, no saben las repercusiones que pueden tener este tipo de situación, tanto para el residente ciudadano, cónyuge, o para el solicitante o el beneficiario. Doctor. Al momento, Ariel, escúchame, para continuar ahí mismo. De ese número, de ese 60%, ¿existe una cantidad exacta de cuántos logran burlar a las autoridades norteamericanas obteniendo ese visado? ¿Y qué tan frágil son los mecanismos de control y de seguridad en el consulado norteamericano en República Dominicana que permiten esas violaciones? ¿Se puede hacer eso con algún tipo de vinculación de personal de la embajada o eso se da de manera fortuita? Bueno, casi siempre son descubiertos. Realmente es muy difícil engañar a la embajada americana. No te diría de otros países que no manejo la información, pero la embajada americana es un tanto difícil. Llegar allí con una documentación falsa, un matrimonio falso, se dan los casos que van al interior realmente a investigar los matrimonios, a investigar con los vecinos, a los cónyuges que están fuera, perdón, y a la persona que se queda aquí. O sea que no tiene mucho éxito, son descubiertos en su gran mayoría. Yo siempre les recomiendo a las personas que se orienten bien, que busquen orientación, que busquen además una persona que sea reconocida, que tenga su domicilio, porque además a veces son engañadas, personas engañadas que se le promete una visa, y les recomiendo en todos mis programas que las únicas personas que pueden dar la visa pues son los consulados, que no le pueden creer, hablando por la campaña que va a lanzar la embajada americana en contra de antifraude, que también en uno de mis programas se había hablado ya de hacer unas cápsulas antifraude. Entonces yo les recomiendo a la gente realmente que se oriente bien, que no se deje engañar y que diga siempre la verdad, ante las autoridades de migración, porque, por ejemplo, una persona que mienta en cuanto a su salario va a tener dificultades la próxima vez y se van a dar cuenta. Van a tener dificultades porque ellos tienen la tecnología para ellos tener todo tipo de información de los buros de crédito, de la seguridad social. Entonces realmente van a tener, estas personas le va a ser denegada la visa y la próxima vez van a tener dificultades. Doctora, después que son descubiertos estos casos, que la embajada detecta que los títulos que se presentaron son falsos, que las propiedades también, ¿cuáles son las consecuencias que tienen esos ciudadanos que se prestan hablando mentira para la obtención de la visa? Estas personas no vuelven a conseguir visa, por lo menos tienen que someterse a lo que es un castigo, o sea, solicitar un perdón. A veces se puede apelar,
mediante un formulario que tenemos nosotros los abogados de migración, a ver qué ha pasado. A veces hemos sido hasta engañadas en algunos casos. O sea, ustedes como expertas. Exacto, personas que le han denegado su visa y que de repente, bueno, pues quiere que se le averigüe qué ha pasado. Entonces, pero sí, en mi caso yo tengo una cuota litis donde autorizo, con la firma se me autoriza a lo que es orientación y hacerle el proceso de solicitud de visa en ese caso. Pero sí hemos sido a veces engañadas por personas que han tenido problemas realmente y no nos dicen la verdad. Doctora, en ese caso, cuando nunca ha habido conflicto entre ustedes los abogados que asesoran a estas personas que vienen a buscar información, que acuden a ustedes, y la embajada tiene algún contacto con ustedes, los abogados y los asesores de asuntos migratorios? En ocasiones sí, porque, por ejemplo, para yo representar a una persona, ya sea con una declaración consular, cualquier caso de inmigración norteamericana, tiene que firmarme un formulario, lo que es el G28, que es lo que me autoriza a mí delante de la embajada, del consulado americano. Entonces sí, pero yo trato de, como dicen, cuidarme en salud, en ese sentido. Curarse en salud. Exacto, sí. exacto. Entonces estas personas van a tener problemas, Miguel, van a tener problemas para conseguir su visa de nuevo. Y cuando es visa, sí, pero en caso que sea residencia, que la prensa hablaba de salarios y hablaba de matrimonios falsos. Ya te dije las repercusiones de lo que es la residencia y la falsedad, como dicen, el matrimonio por documentos, por papeles. Pero cuando es visa, personas realmente no van a conseguir visa tan fácil. Lo que no conlleva es ninguna persecución judicial en el país. Los norteamericanos solamente se limitan a no otorgar su visa, a ponerlo en un archivo, un listado negro que ellos tienen, ahora, pero Miguel, no hay persecución aquí. Miguel, no. ¿Y qué peor castigo que usted decirle a una persona que no puede más nunca, porque por más que mejore su estatus económico y social, Nunca que usted puede. por haber cometido en un momento dado un fraude al consulado, ¿verdad, sí, doctora? Por haber mentido. Por haber mentido, qué peor castigo que decirle que, mire, por más que usted se supere económicamente, no puede más nunca entrar a Estados Unidos. Aquí ha estado de moda en los últimos años, sobre todo a personalidades, el tema de la cancelación y el retiro de visa por parte de los Estados Unidos. ¿Tienen esta gente la posibilidad de lograr un visado nuevamente? O sea, ¿cómo es ese proceso? Cancelación de visa. Bueno, he tenido casos de personas que no le han renovado su visa. Lo que sucede es que hay personas que con una visa múltiple de 10 años prácticamente viven en Estados Unidos. Entonces, la embajada, en el momento que van a renovar, dice, pero esta persona no tiene lazos en República Dominicana, porque dura 5 meses, porque en el puerto de entrada le dan 6 meses, o sea, le otorgan los 6 meses, pero para justificar estos 6 meses, más de una ocasión debe de ser un motivo, entonces debe de explicarlo. Pero yo digo con relación a, por ejemplo, a altos funcionarios que le han cancelado militares, visa, militares, policías, por diferentes razones, alegando a los artículos que ellos tienen en su ley. O sea, una gente que le haya sido retirado el visado por esa razón, ¿pudiera lograr obtener la visa nuevamente? Esas personas tienen entonces que trabajar eso con un abogado relacionado con el delito o con la acusación que le hace el consulado, lo que es regular ese problema. Entonces ya luego para lo que es visa nos encargamos nosotras, las abogadas de migración, entonces a preparar lo que es la carpeta, lo que se prepara en mi oficina, que es personas que quieren, por ejemplo, van a asesoría y se le prepara la carpeta. Sí, podemos también, Miguel, invitar a Amable a ver cómo él recuperó la visa. Porque a él se la quitaron y se la volvieron a dar. Así es. Ya eso Amable Aristicastro. Así también. es. Doctora, hay mucho morbo con relación al tema de la solicitud, ya de tener el propio visado. Por ejemplo, hay gente que le otorgan una visa de 5 años y duran 1, 2, 3 años sin ir y no le dan entrada y temen de que cuando entren a Estados Unidos, pues lo devuelvan o cuando vayan nuevamente no se la renoven. ¿Qué posibilidad hay en una persona que tenga una visa, que no la use, que dure un tiempo
más o menos largo para usarla, ¿cuáles problemas puede enfrentar al momento de llegar ante un oficial de migración en Estados Unidos o cuando vaya a renovar? Bueno, la visa se puede usar después que tienes tu visa las veces que quieras, igual no tienes que darle obligatoriamente una entrada. El problema está con la estadía, que de pasarse del tiempo, entonces tiene que pedir esa estadía a una dirección especial, mandar a buscar una prórroga a Estados Unidos estando en el territorio norteamericano. O sea, ese es el mayor problema. Pero yo creo que Miguel se refiere más a una persona que, por ejemplo, le dan 5 años de visa y dura 4 años que no viaja. Exacto, no le afecta, no hay que viajar obligatoriamente. O sea, a los 4 años y medio, a mí me dieron 5 años de visa, yo voy con 4 años y medio y me presento ante un oficial de migración, y el oficial de migración, si yo le reúno las condiciones, puedo pasar y no tengo ningún problema. Bueno, yo les recomiendo a las personas que viajen por lo menos una vez, porque hay personas que tienen 10 años y no la usan. Claro. Entonces, para renovar, ellos pueden asumir, bueno, no la necesita, pero por eso no se la pueden negar. ¿Para qué usted la quiere? Exacto. Doctora, permítanos hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar, que usted nos ilustre un poco sobre la ley migratoria que está cursando en los Estados Unidos, que ha sido motivo de tanto debate entre el presidente Barack Obama y los republicanos. Regresamos en breve con Panorama Semanal.